Ahí está. Bien, bueno, eh, como les adelantaba hoy por Slack, lo que vamos a ver hoy es la clase de React. La idea es dar un poco una introducción a lo que es React y el desarrollo web en general, eh, que lo van a necesitar para TP. O sea, quizás no usen directamente React salvo para el back office, pero van a usar React Native y el 90%, 99% de lo que funciona en React, funciona en React Native, así que eh, va a venir, va a venir bien de cara a empezar el TP. Lo primero que quería consultar es, ¿alguno tiene experiencia con React? Bueno, voy a asumir que el silencio significa que no. Eh, bueno, entonces va a venir mejor. Bueno, esta es un poco la agenda. Vamos a ver un poquito de inicios de la web, el HTML, hablar un poco de CSS, JavaScript, y después ya pasar a lo que no- nos compete en la clase de hoy, que es React, hablar un poco de cómo funcionan los mecanismos de rendering, hablar un poco de hooks, de states, de cómo estilear un componente, diversas estrategias de rendering y cómo crear nuestra app de cero. Bueno, básicamente esta parte es un poco anecdótica. eh, lo que conocemos hoy como la web, la World Wide Web, surge a finales de los 80, principios de los 90 en el CERN. Básicamente, la captura es una imagen de la primera web que, que se generó. Eh, Básicamente, si entran en el sitio del CERN van a poder ver una recreación de esa primera web y ver lo que tenía y navegarlo un poco. Básicamente lo que hace es setear los principios sobre los que después se va a, a desarrollar la Internet como la conocemos hoy. Da una primera versión de HTML, eran sitios súper estáticos, la idea era que fuesen sitios para compartir conocimiento de publicaciones científicas y ese tipo de cosas. Eh, para este momento no existía ni CSS ni JavaScript, así que bueno, esto es un poco lo que se veía. Junto con esto, bueno, lo que sí empezó a existir y existieron las primeras definiciones es de lo que es HTML. Básicamente cualquier web actual se basa en tres pilares, uno es el HTML, otro es el CSS y otro es el JavaScript. Eh, bueno, HTML significa Hypertext Markup Language. eh, Está la discusión si es un lenguaje o no, pero básicamente parecido a XML, es un lenguaje de etiquetas. Eh, Básicamente el objetivo es dar la estructura de una web de una manera semántica. Es una serie de nodos anidados que terminan dando una composición determinada. Cada uno de esos nodos se llama elementos y cada definición de HTML va definiendo una lista más completa de elementos. La primera versión, la primera definición sale en el 91, que es cuando sale la primera versión de la web, y ah, vuelta a vuelta fueron sacando versiones nuevas. Actualmente vamos por HTML5, que surge en 2005, perdón, 2008. Básicamente lo que hizo fue esta última versión, disponibilizar un montón de elementos para funcionalidades multimedia, lo que es video, lo que es audio, los tags de video, de audio, de Canvas. Disponibiliza muchas etiquetas muy semánticas, tipo article y ese tipo de cosas, que son muy útiles para la historia de pantalla o para estructurar mejor una web. Esta parte la paso un poco rápido porque es más bien anecdótica. Eh, Al poco tiempo de eso, se empieza a trabajar en una primera versión de lo que es CSS. CSS es Cascade Style Sheets, que básicamente son estilos que se aplican a los elementos de HTML para darle determinado estilo y apariencia. Básicamente
plantea un poco una separación entre lo que es la presentación, o sea, cómo se va a ver, y el contenido, el qué, que es el HTML. Eh, Básicamente es un lenguaje que jerarquiza los distintos componentes y aplica de manera de cascada distintos atributos a estos elementos de HTML. La primera versión sale en el 94, perdón, el primer proposal, la implementación en el 96 y actualmente vamos por CSS3 que surge en 2011. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, llegamos a JavaScript. Básicamente JavaScript es un lenguaje que surge en el 95 de la mano de la gente de Netscape. Un poco la idea eh, era dotar a los sitios web de un poco más de funcionalidad, porque hasta ese momento eran sitios web totalmente estáticos, eh, con navegación y lo que sea, pero muy estáticos. Eh, Originalmente solo funcionaba en la web, hoy ya la excede, ya, bueno, todos conocen Node. Node es un runtime de, de JavaScript. Bueno, se basa en las especificaciones de ECMAScript. Si alguna vez estuvieron trabajando con JavaScript o estuvieron leyendo algo para el TP y vieron que muchas veces se habla de algo que es ES y un número, básicamente es la especificación de ECMAScript. ECMAScript todos los años saca especificaciones nuevas con features nuevos de JavaScript o proposals distintos, eh, que luego el motor los motores de JavaScript se encargan de eh, implementar y eventualmente eso llega a la mano del usuario, ya sea desde un browser, desde Node o desde el runtime que estemos usando. Existen más especificaciones de ECMAScript. Perdón, especificaciones existe una sola, pero existen más implementaciones. Está mal la diapositiva. Eh, Está, por ejemplo, ActionScript, que es la segunda más popular, pero muy, muy por detrás de lo que es JavaScript. Básicamente JavaScript es un lenguaje interpretado y como tal tiene que correr sobre algo. Eh, Básicamente existen varios motores que son los que terminan implementando esto de ECMAScript. El más popular es V8, que es el que usa Chrome y es el que usa Node por detrás, pero no es el único. Por ejemplo, Mozilla, el Firefox tiene otro, Boon tiene otro, eh, existen unos cuantos. Bueno, llegado a este punto en la historia, la web empieza a ser mucho más dinámica y a su vez mucho más complejo. JavaScript cuando sale es un lenguaje bastante verde, eh, donde permite hacer un millón de cosas bastante desprolijas. De hecho, está lleno de memes en internet sobre las cosas bastante poco ortodoxas que deja hacer JavaScript. Eh, con el, bueno, con el pasar del tiempo se fue sofisticando, se fue estructurando, pero venía siendo muy complejo el manejar todo lo que podías hacer en la web. A su vez, la interacción con las APIs que disponibiliza el browser, el manejo de HTML, el manejo de HTML con JavaScript, todo eso se empezó a volver cada vez más complejo y empezaron a surgir librerías eh, para facilitar este trabajo. De todas esas librerías, la más popular de todas es jQuery, o sea, la primera muy popular es jQuery, mejor dicho. jQuery no me acuerdo si surge en 2009, sí, más o menos por ahí, o 2011. Básicamente es una librería que dejaba hacer eh, mucha, mucha manipulación del DOM de manera muy sencilla. Eh, Se populariza, de hecho, aún hoy, cuando ya no es algo que alguien usaría en un proyecto que arranque de cero, generalmente no, sigue siendo utilizado en todos lados. No, o sea, no sería la elección que uno decidiría, pero cualquier sitio legacy puede ser que esté implementado usando jQuery. Bueno, detrás de jQuery empiezan a salir unos cuantos frameworks y librerías nuevos que permitían diferentes enfoques, diferentes formas de estructurar un sitio web como si fuese una aplicación, o dar templating, o
un montón de diversas funcionalidades. Allá hacia 2013, más o menos, 2012, eh, Google sacaba la primera versión de Angular, AngularJS, que ya se establece más como un framework más estable. Bueno, nada, permitía un montón de cosas, pero básicamente era un modelo MVC o MVC, depende la versión. Después surgen varios más y hacia 2014 surge el protagonista de la clase de hoy, que es React. Entonces, ¿qué es React? Bueno, React básicamente es una librería que se usa para el dibujo de interfaces de usuario. Eh, Acá se aclara generalmente que es una librería y no es un framework, porque React pelado se encarga únicamente de la parte de renderizado y no hace otra cosa más. Después existe todo un ecosistema alrededor de React, muy arraigado, que lo usa todo el mundo, que termina convirtiendo en React en una herramienta súper versátil para construir un sitio por completo. React básicamente tiene como unidad mínima lo que es un componente y se basa en construir aplicaciones a través de una composición de componentes. Básicamente lo que hace es proponer un mecanismos de renderizado que dibujan cosas en pantalla, procesa JavaScript y termina escupiendo cosas para dibujar. Y utiliza algo que se llama JSX, que es una extensión de JS, que básicamente lo que hace es nos permite escribir como si fuese una especie de lenguaje de templating, eh, una mezcla entre HTML y JavaScript embebido. Ahora en un rato vamos a ver un poco eh, de qué va. Yendo un poco a qué es un componente, bueno, un componente es una unidad, como decía antes, es la unidad mínima eh, de React, básicamente es una pieza de una interfaz de usuario, eh, son susceptibles de componerse, o sea, lo que uno hace termina agrupando un montón de piecitas, de elementos de HTML o de componentes y termina armando lo que necesita. En el fondo terminan siendo solamente funciones que devuelven un pedazo de JSX o algo que se puede dibujar, puede ser un texto o un pedazo de JSX o algo del estilo. Puede o no tener un estado, más adelante vamos a hablar de un estado, pero básicamente un estado es, bueno, como su nombre lo indica, el estado de un componente es información relevante al contenido del componente. Reciben properties para configurarse, después de todo es una función, así que básicamente se le pueden pasar parámetros y tienen la posibilidad de reaccionar a un cambio de estado. Si cambia algo en el estado, cambia alguna de estas properties que recibió, el resultado del render puede cambiar. No es necesario, pero puede cambiar. Acá tenemos un poquito una imagen, una captura de cómo luce un componente y una composición de componentes. Por ejemplo, no sé, al principio tenemos el componente profile. Ese componente profile básicamente devuelve un elemento HTML, el elemento image, que es el elemento que sirve para dibujar una imagen. Y luego tenemos otro componente, como ven, no es más que otra función, que se llama gallery. Ese gallery tiene tags de HTML, section h1, pero además tiene el componente que definimos arriba. Entonces, en definitiva, gallery es una composición de distintos componentes y termina exportando ese componente de gallery. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo funciona el renderizado en React. Cuando arranca la aplicación, básicamente llega el bundle de JavaScript al servidor, perdón, al cliente, se lo manda el servidor, React, perdón, el browser parsea ese archivo, lo lee, lo interpreta, hace todo lo que tiene que hacer, carga la aplicación de React y empieza a dibujar. Ahí se produce algo que se llama triggering. Un triggering es algo que desencadena un render. Básicamente, en el caso inicial es el render inicial, o sea, la primera vez que se carga la aplicación va a ir a dibujar. La otra forma de triggerearlo es
que haya un cambio de estado. Si cambia algo en el estado de un componente, ese componente y sus hijos van a renderizarse de nuevo. Cuando pasa el triggering, llega la etapa de rendering. Básicamente, lo que hace la etapa de rendering es agarrar cada uno de los componentes y llamar a la función que termina dibujándolo. Eh, Básicamente, si es la primera vez, lo dibuja, si no, vuelve a dibujarlo. Y a su vez es recursivo. O sea, si un componente se actualiza, todos sus componentes hijos van a volver a ser llamados y van a volver a ser renderizados. Se hace toda esa serie de cambios, React las tiene en hold, termina de actualizar todo lo que tiene que actualizar y pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de committing. Esa etapa de committing básicamente lo que hace es actualizar el DOM con los cambios que necesitamos hacer. Ahora bien, ¿qué es el DOM? El DOM no es algo propio de React, es algo propio del browser. Eh, Básicamente significa Document Object Model. eh, y es nada más que una representación en forma de árbol de ese HTML que generamos. Eh, Incluye otras cosas, incluye información sobre el navegador, incluye el historial, diversas interfaces, pero en definitiva lo que a nosotros más nos interesa es que es una representación de de nuestro HTML, de nuestra aplicación o de lo que fuere. Ese DOM es una interfaz que nos provee el browser y podemos interactuar con ella. Podemos interactuar vía JavaScript, accediendo a los nodos, por ejemplo, modificándolos, agregando cosas a ese árbol, quitando cosas de ese árbol, o podemos modificarlo vía CSS aplicando estilos. El problema es que este DOM es una representación que viene de antaño, o sea, una representación vieja. Esa representación, originalmente, como vimos al principio de la clase, no estaba pensada para los sitios que tenemos hoy, sitios totalmente dinámicos, con mucha funcionalidad. Entonces, actualizar ese árbol es algo bastante torpe, es algo bastante rudimentario y no está bien optimizado. Entonces, bueno, eh, en un principio otros frameworks, como por ejemplo AngularJS, el primer Angular, eh, tenían dificultades en esta parte, porque hacer actualizaciones de lo que es la UI era algo bastante costoso, era algo que implicaba tener que eh, capaz modificar pedazos grandes del árbol, eso es una operación costosa y demás. Lo que plantea React, que es un poco lo que marcó una diferencia en un primer momento, es un Virtual DOM. Básicamente, un Virtual DOM es una representación más liviana en memoria de lo que es el DOM. Eh, Tiene un poco menos de información de lo que tiene el DOM en sí mismo, pero básicamente es una representación de todos esos nodos. Eh, la parte astuta de React, si se quiere, es que en lugar de tener que atravesar todo el árbol y modificar pedazos enteros y demás, que es algo costoso, lo que termina haciendo es recorrer ese Virtual DOM, sabe dónde tiene que tocar cuando hay que hacer un cambio y solamente, o sea, detecta en el árbol, en este Virtual DOM, dónde es que tiene que hacer los cambios y luego va a los lugares puntuales del árbol, del DOM, el DOM original, y modifica lo que tiene que modificar, en lugar de tener que hacer una modificación completa. Entonces, eso es bastante más óptimo porque solamente terminas tocando lo que necesitas. Acá tenemos un poquito un ejemplo. Eh, la, la fila de arriba es el DOM virtual, la fila de abajo es el browser, y lo que termina pasando es que si cambia algo del lado del DOM virtual, que es ese nodo que está en verde, se pasa, o sea, ahí lo que estaría pasando es esa etapa de triggering, después la etapa de rendering. En la segunda columna ese nodo, como se modificó, cambia también su hijo porque la llamada es recursiva. Y en la etapa de committing, vuelve a dibujar la pantalla modificando en el DOM, en el DOM del browser, los nodos que corresponden y terminan quedando iguales. Eh, bueno, ¿está acá alguna pregunta?
sigo. Eh, vamos a hablar un poco de lo que son los hooks. Los hooks, básicamente, son unas ciertas funcionalidades que nos provee React para, para acceder a distintas funcionalidades de ellos. O sea, básicamente son funciones que nos permiten acceder a distintas partes del React. Acá tenemos un ejemplo de uno de los hooks, que es este useState, que básicamente eh, nos permite acceder al manejo de estado que nos provee React. Bueno, entonces, React en su versión, o sea, la versión más básica nos ofrece dos formas de manejar estado. useState es la que van a usar en la mayoría de los casos, es el hook más simple si se quiere. Básicamente, ¿cuál es el problema que viene a resolver? Nosotros podemos definir variables adentro de un componente de React. Cuando nosotros definimos una variable dentro de un componente de React, esta va a perder su estado cuando haya un re-render, se vuelve a calcular. El problema es que nosotros quizás no queremos perder la información propia de ese componente. Para evitar eso, usamos este hook. Este hook nos devuelve, por un lado, una representación de ese estado que nosotros queremos guardar. Por ejemplo, si tenemos un contador, nos va a devolver la variable counter. Y por el otro lado, nos devuelve una forma de actualizar ese estado. Después, nosotros cuando queremos actualizar el estado, llamamos a este set state, digamos, le pedimos los cambios que necesitamos y esa variable state se va a quedar con la información que necesitamos. Si queremos, por ejemplo, aumentar el counter en 1, pasamos counter más 1 a ser counter y ahora counter va a pasar a valer lo que vale. Y ese estado, ese valor, no se va a perder en el re-render. Eh, en casos donde la mayoría de los casos van a terminar usando useState como herramienta como hook para guardar el estado, pero hay casos donde esto se puede complicar, podemos tener estados muy grandes, estados muy complejos con relaciones entre sí. En ese caso, nosotros podemos eh, usar el otro hook para manejo de estado que nos provee React de manera nativa, que es el useReducer. El useReducer básicamente lo que nos permite es definir una función reducer y un estado original. Esa función reducer básicamente lo que va a tener son diversas definiciones de cómo actuar en distintas situaciones. Entonces, y nos devuelve el estado y una función dispatch. Cuando nosotros queremos hacer un cambio en ese estado complejo, supongamos que tenemos, no sé, el form entero de una página, ese dispatch nos permite decirle, no sé, por ejemplo, incrementar edad, supongamos. Entonces, eh, ese dispatch va a ir a la función reducer y le va a decir a la función reducer, incrementa edad en este valor. La función reducer básicamente lo que hace es buscar qué tiene que hacer en ese caso de esa función. Por ejemplo, en el ejemplo que está en pantalla, podemos ver que si le pasamos incremented age como tipo de acción, lo que va a hacer es agarrar age y le va a sumar 1 al valor que tiene. Nosotros podemos definir distintas interacciones con el estado y esas interacciones, al enviarla a hacer un dispatch de ese tipo de interacción, va a modificar el estado de una manera que nosotros predefinamos. Esto es útil, como decía antes, cuando tenemos estados más complejos. No es tan útil para un estado súper simple. De hecho, en el caso del ejemplo, es un overkill usar un reducer. Si bien React, en realidad cuando usa useState de fondo termina usando useReducer, para nosotros es mucho boilerplate. El siguiente hook que vamos a charlar un poco es el que se llama useEffect. Eh, useEffect es el que le da un poco eh, de side effects a distintas cosas que nosotros podamos hacer con la aplicación. Este hook
permite realizar acciones durante distintos momentos del ciclo de vida de un componente. Básicamente un componente tiene un ciclo de vida, tiene un momento donde se monta, o sea, un momento donde se agarra el componente y se lo dibuja por primera vez, después un momento donde se lo renderiza, donde se lo vuelve a renderizar, tiene un momento donde se lo borra. Bueno, y UseEffect nos permite engancharnos de distintos momentos y hacer algo en consecuencia de algo que pasa con ese componente. Básicamente, UseEffect también es una función y acepta, por un lado, un callback, que es lo que va a llamar cuando se tenga que aplicar ese efecto, y un array de dependencias. Ese array de dependencias funciona de la siguiente manera. Hay tres posibilidades. O sea, por un lado, si nosotros nunca no pasamos ese array de dependencias, ese callback se va a ejecutar cada vez que se produzca un cambio en nuestro componente. Cualquier cosa que haya cambiado, cualquier cosa que triggeree un re-render, va a llamar ese side effect. Si le pasamos un array vacío, significa que no tiene dependencias, entonces ese efecto va a llamarse una sola vez. Cuando se monta el componente, o sea, cuando el componente es llamado por primera vez, va a hacer algo y listo. No lo hace nunca más. Existe un tercer caso donde nosotros le ponemos dependencias, que básicamente, ¿cómo funcionan esas dependencias? Funcionan como si fuese una especie de observable. Supongamos que nosotros queremos hacer algo cuando, imaginémonos un sitio que tiene un selector de, no sé, de país. Y nosotros queremos que cuando elegimos el país, ese componente muestre algo distinto. Por ejemplo, que vaya a buscar información sobre ese país. Bueno, nosotros podemos hacer un useEffect que tenga como dependencia ese estado de país que nosotros estamos modificando, y cada vez que alguien cambie de país, se llama ese side effect y hace ese fetch y va a buscar información del país. UseEffect es un hook que es muy útil, pero tiene un problema de que es que la gente suele abusar un poco del componente. Un poco del hook y usarlo para todo. Por ejemplo, para hacer actualizaciones de estado. Uno no debería usar UseEffect para actualizaciones de estado, no debería usarlo para todo. Yo ahí dejé en las diapositivas, que después les voy a compartir, un artículo buenísimo de la documentación de React. De hecho, recomiendo mucho la documentación de React, que es bastante clara y tiene mucha información sobre estos casos y cosas buenas y malas prácticas. Pero bueno, básicamente uno debería evitar usar UseEffect, salvo para algunos casos puntuales. Por ejemplo, hacer fetch de información. Pero bueno, nada, o sea, uno, sobre todo cuando uno empieza a usar React, se siente muy tentado a usarlo constantemente. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Hay alguien conectado? Sí, sí, vamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, eh, de manera nativa, React tiene otros hooks, tiene unos cuantos hooks en realidad. Yo acá estoy mostrando 4 hooks que probablemente lleguen a usar en algún momento. Hay un montón más que rara vez se usan, o no tan rara, pero no vienen al caso. Uno es uno que se llama useRef. Básicamente, cuando uno genera un estado con el useState, el componente va a reaccionar cada vez que cambie ese estado. O sea, ese componente se va a dibujar de vuelta con cada cambio de estado. A veces nosotros queremos guardar información que persista entre re-renders, pero que no tengan ese efecto de volver a pintar la pantalla o de volver a pintar el componente. Para esos casos usamos useref. Useref básicamente es raro que lo usen, o sea, sirve para esos casos. Generalmente el caso de uso más común de useref es para guardar una referencia a algún elemento de HTML, a algún otro componente, o para guardar información
que no tiene que ver en estado, por ejemplo, algún counter o alguna cosa que, perdón, algún interval o timeout que queramos tener guardado en algún lado. Pero en general no lo van a usar para mucho más que eso. Luego tenemos use context. Más adelante en otra diapositiva vamos a hablar un poco de manejo de estado. Quédense ahí con ese pin, como sepan que existe, ahora después lo vemos. Use memo, básicamente, como decía, React en cada re-render vuelve a calcular un montón de cosas, vuelve a dibujar toda la pantalla, pero también cualquier declaración de variable o cosa que hayamos hecho la vuelve a hacer. En algunos casos, nosotros tenemos operaciones costosas que hacemos dentro del componente. Por ejemplo, no sé, quizás iteramos un array de un montón de posiciones para buscar para hacer un mapping o para buscar algún valor o lo que fuera, y eso termina siendo costoso. Para evitarnos volver a hacer operaciones costosas, cuando no queremos guardarlo en el estado, porque es un estado, lo que se llama un estado derivado, o sea, un estado, nosotros deberíamos usar ese state cuando no podemos derivar el estado del componente de otro lado. Bueno, para esos casos usamos este componente que se llama useMemo. Básicamente lo que hace es memoriza, guarda una copia de ese valor calculado y no vuelve a calcularlo al volver a entrar a volver a pintar el componente, salvo que haya cambiado alguna dependencia con la que se genera ese cálculo. Por ejemplo, si en el ejemplo que les decía, que tenemos un array de cosas sobre las que buscamos un valor, salvo que cambie ese array de cosas o cambie el valor que buscamos, no volvemos a ejecutar esa función. El otro caso es useCallback. UseCallback básicamente, este es un poco más tricky, un poco más complejo de entender, pero básicamente useCallback funciona parecido a useMemo, pero básicamente evita que volvamos a declarar una función. Nosotros, JavaScript, JavaScript tiene lo que se llama funciones que son first class citizens, que básicamente son funciones que eh, funcionan como una variable, básicamente. Se puede guardar una función en una variable. Entonces, si nosotros hacemos la definición de una función adentro de nuestro componente, al volver a pintarse el componente, se vuelve a declarar esa función. Si esa función es una dependencia de algún otro componente, va a triggerear que otro componente se vuelva a pintar. Si nosotros queremos evitar, o que vuelva a hacerse un llamado a un use effect, o puede triggerear algún side effect que nosotros no queremos. Y es bastante más frecuente de lo que parece. Para esos casos, básicamente podemos definir useCallback, que hace lo mismo que useMemo, pero para una función. Genera una copia de esa función y siempre que la necesitemos, nos va a devolver la misma copia, salvo que cambie alguna de las dependencias. Bueno, hasta acá todo lo que vimos entra dentro de la órbita de los hooks built-in, digamos, o sea, los hooks que vienen con React. Pero nosotros podemos definir hook, lo que se llama un custom hook. Un custom hook no es más que una función que arranca con la palabra use. O sea, lo único que nos pide React es que arranque con use y lo que siga sea una mayúscula. En este caso, yo definí useMovies en el ejemplo. Un custom hook básicamente es un hook que lo único que hace es extraer lógica de un componente, lógica que probablemente sea reutilizable o que queramos sacar para que un componente no quede súper gigante, y la movemos a este hook. Una particularidad que tienen los hooks dentro de lo que es la estructura de React es que un hook puede llamar a otro hook. Entonces, nosotros podemos tener un custom hook que encapsule una serie de estados y una serie de funciones que operen con esos estados. Entonces, nosotros, desde el componente, solo vemos este hook y la interfaz que queremos exponer. Y la implementación la tenemos oculta. En el caso este que se ve a la derecha, básicamente tenemos un hook para películas. Este hook lo que va a hacer básicamente es guardar una lista de películas, que lo está haciendo con un useState,
tiene un use effect que, como ven acá, tiene un array vacío como dependencia, o sea, es un hook que solamente se va a ejecutar una vez, la primera vez que se entre, y va a ir a buscar películas. Va, llama a un API que le devuelve películas, cuando la tiene, la setea en el estado y la guarda. Listo. Y lo único que expone de cara al componente que luego lo va a usar es la lista de películas. Y el componente lo único que hace es use movies, que devuelve una lista de movies y dibuja esas películas. No hace más que eso. Entonces, básicamente, algo que ustedes deberían intentar hacer en su aplicación de React es laburar mucho con custom hooks, comunidades que abstraen la implementación de distintas cosas. En este caso, la búsqueda de películas, pero pueden hacerlo para lo que quieran. ¿Se entendió que es un custom hook? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo pasar propiedades y demás. Bueno, como ya había dicho antes, un componente es una función y como toda función puede o no recibir parámetros. Si hay un cambio en una propiedad, el componente va a sufrir un re-render. O sea, entra este ciclo de re-renders y vuelve a dibujarse él y todos los hijos. Si, bueno, lo que dice ahí, si cambia un nodo padre, van a cambiar todos los hijos de manera recursiva. Bueno, lo que muestra un componente es un snapshot, o sea, es un estado, una captura de un momento determinado de la composición entre las propiedades de un componente y su estado interno. Hasta acá no hay mucho problema, pero existe un caso muy común donde este pasaje de propiedades es un problema, que es lo que se llama prop drilling. Básicamente, prop drilling es cuando nosotros tenemos una propiedad que vive en algún componente padre muy arriba de nuestro árbol y nosotros necesitamos ese dato en algún componente hijo que está muy abajo dentro de la jerarquía. Yendo con la implementación más básica de React, imaginémonos que tenemos un sitio y ese sitio tiene en algún lugar la información de usuario. Y nosotros queremos, o sea, lo tienen en la capa más alta, tiene la información de usuario. Y nosotros queremos dibujar algo relacionado con ese usuario en una pequeña card en una esquinita de la pantalla. Para que llegue esa información, básicamente esa aplicación tiene que pasársela al hijo, el hijo que es el contenedor se la pasa a otro contenedor, a otro contenedor, a otro contenedor, a otro contenedor, hasta llegar al componente que lo tiene que dibujar. Esto, por un lado, tiene el problema de que de que tenés que pasar una propiedad por 700 lugares, y tiene el otro problema de que esos 700 lugares, cuando se modifica algo, van a reactualizarse. Eso es un dolor de cabeza. Entonces, supongamos que, o sea, supongamos nada, esto es un problema que queremos evitar. Existen distintas estrategias para centralizar un poco el estado y evitar estos problemas. La primera, que es la que propone React, es la utilización de algo que se llama un context. Un context básicamente es un mecanismo para acceder a información que termina quedando en un lugar centralizado y podemos accederla desde cualquier elemento que esté contenido dentro de ese contexto. ¿Cómo se usa? Bueno, básicamente lo que hacemos es crear un contexto con esta función createContext de propiedades React. Definimos algo que se llama un provider. Un provider básicamente es un componente que wrapea a todos los hijos que queremos que puedan acceder a esa información. Por ejemplo, si tenemos un contexto de usuario, probablemente nosotros tengamos ese contexto wrapeando a toda la aplicación porque queremos que toda la aplicación pueda acceder a la información de usuario. Entonces, wrapeamos la aplicación con eso y luego definimos, está este hook que habíamos mencionado antes, este useContext, que básicamente hace que cualquier nodo
cualquier componente que viva adentro de ese provider puede acceder a la información de usuario. Entonces, ahora no hace falta hacer prop drilling, sino que cualquier elemento que esté contenido puede acceder a información de un elemento mucho más arriba, siempre que esa información viva dentro del contexto. Es un poco quizás confuso de entrada, sobre todo porque tiene mucho boilerplate, hay que escribir bastantes cosas para poder usarlo, pero es una funcionalidad bastante útil y sirve en muchísimos casos. Principalmente esto es recomendable para usar en casos donde tengamos información que varíe poco. Tengamos poca información y que varíe poco. Por ejemplo, esto sirve mucho cuando queremos definir el theme, o sea, una lista de especificaciones de colores, tipografías, ese tipo de cosas propias del sitio. Bueno, nosotros podemos definir el contexto a nivel bien arriba en la aplicación y luego cualquier hijo, cuando necesite renderizar algo, tiene acceso a esa información. Otro caso de uso muy útil es este de información de un usuario logueado. O sea, nosotros podemos tener guardado en un context de usuario información de, no sé, el email, el nombre, el ID de usuario, y en cualquier lado donde necesitamos usarlo, ya sea para dibujar hola Pepito o para hacer un request usando el ID de ese usuario, tenemos esa información. No sé, puede servir también para un carrito de compras en una aplicación, eh, sin fin de utilidades, pero siempre enfocándonos en que sea información que varíe poco. Porque ¿cuál es el problema que tiene Context? Por la forma en la que está modelado el Context, cualquier cambio en el estado va a triggerear que todos los elementos que consuman ese context, o sea, que estén usando el use context relacionado a ese contexto que definimos, se pinten de vuelta. No solamente el nodo padre y todos los nodos hijos que vengan abajo de ese que lo está usando, sino en cada pequeño lugar donde se esté usando. Y eso termina siendo bastante costoso. Entonces, es muy útil, sí, sirve un montón, sí, pero hay que usarlo con mesura. Ahora bien, esa era la solución que nos ofrecía React. Nosotros, o sea, algo muy común es usar librerías de state management. Básicamente existen un montón, una bocha, yo acá puse 3 un poco distintas entre sí, eh, pero básicamente existe un montón. La más popular de todas es esta que aparece primero, que es la que se llama Redux. Redux es bastante antigua, bastante robusta. Básicamente lo que hace, esto un poco lo hacen todas, es definir algo que se llama store, que es básicamente es un estado centralizado que vive por fuera de lo que es la aplicación React y lo que nos permite es acceder de manera independiente a esa información, llevarla y traerla. Eh, el problema que tiene, o sea, la ventaja que tiene Redux es que o sea, ya está súper probado, tiene un montón de años en el mercado, eh, tiene un ecosistema enorme, tiene un montón de, de otros plugins que se le pueden poner que le dotan de un montón de funcionalidad que la versión original no tenía y termina siendo súper versátil. ¿Cuál es el problema que tiene? Es bastante compleja de entender y de utilizar. Tiene una curva de aprendizaje bastante chota, básicamente. Eh, tiene, tiene un boilerplate bastante feo. Cada vez que queramos, es bastante parecido a UseReducer. De hecho, hay que definir un montón de reducers para el manejo de estados. Es bastante complejo. Y puede terminar siendo bastante poco performante si no se lo usa bien. O sea, es muy fácil cagarla con Redux. Una alternativa mucho más liviana, mucho más amigable, mucho más simple es Sustan. Sustan tiene un enfoque parecido,
define un store, pero es un store súper fácil de usar, es muy intuitivo. Básicamente lo único que tenemos que definir es el estado y cómo interactuar con él. Permite tener distintos estados, es muy fácil persistir ese estado si queremos tenerlo en memoria, guardarlo en algún storage local o guardarlo en la URL, todo eso es muy fácil. Nada, creo que algo fundamental es muy liviano. Tiene la desventaja de que no es tan sólido cuando trabajamos con un estado muy complejo. No es tan. Tiene una estructura mucho menos opinionada, mucho más endeble que Redux. Y si queremos estados que se persistan en distintos lugares, empieza a ser un poco complejo de mantener, empieza a escalar, o sea, no escala tan bien. Pero si nuestro estado es no necesariamente pequeño, pero sí sencillo y no complejo, Sustan es una gran opción. Otra opción es usar MobX. Nunca usé MobX, pero básicamente se caracteriza por un enfoque mucho más reactivo. Básicamente, uno lo que puede hacer es definir observables dentro del estado y la UX va a reaccionar a cambios o sea, va a reaccionar a cambios en ese estado. El MobX se va a dar cuenta que cambió algo en alguna variable y eso va a disparar cambios en otros lados. Es bastante flexible, no no es muy complejo de armar, pero no escala tan bien y es medio difícil de entender del comienzo. Entonces, en su aplicación no necesariamente van a tener que tener un state management. Seguro que en el back office no, o no necesariamente, probablemente para lo que hagan en el back office un context sea más que suficiente, pero en la aplicación mobile les podría venir bien si quieren compartir estado entre distintas partes. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, a mí me quedó una pregunta del context, perdón que sí, un poco para eso. atrás. No me quedó claro cuando se cambia el context en un hijo. ¿Se cambia para todos sus hijos y para los padres hasta donde se define o solamente de esa parte de la rama hacia abajo? No, si vos modificás algo que viva dentro de un context, básicamente esto va a cambiar, va a afectar a todos los que estén consumiendo esa parte del context. A todos los que Claro, estén consumiendo el context, en realidad. Entonces, cambia el que hizo el cambio y los hijos, pero también distintas partes de la pantalla que estén consumiendo el mismo context. claro, buenísimo. Por eso hay que usarlo con cuidado porque Bueno, puede estar cambiando cosas al pedo. es básicamente, sí. O Claro, sea, un poco a veces es inevitable, es difícil, o sea, por cómo está hecho React, es un poco difícil solo modificar lo que vos necesitas que se modifique y nada más, y ninguno de los hijos, pero hay que usarlo con precaución. Por eso es recomendable que sean cosas que cambien poco. dale, buenísimo, gracias. Bueno, eh, siguiendo un poco con esta misma línea, eh, vamos a hablar un poco de un caso de manejo de estado, de librerías de manejo de estado, pero más enfocados a lo que es el fetching de data. Si ustedes recuerdan, hace un rato cuando hablamos de UseEffect, ya les había dicho que UseEffect es como uno de los lugares claves para hacer un fetching de información, para ir a un servidor y buscar información. ¿Qué pasa? Existen un montón de cosas que giran alrededor de esa búsqueda de datos. Por ejemplo, estados intermedios o estados de error, por ejemplo. Imaginémonos que nosotros ahora tienen que hacer Twitter. Ustedes van a ir a buscar la lista de tweets a sus servidores, pero en el medio ustedes van a estar en un estado de carga, en un estado de disloading. Entonces, si ustedes quieren mostrar algo y lo van a tener que hacer mientras que se está cargando, van a tener que, por su cuenta, si usan UseEffect,
almacenar este momento, algo que indique que están haciendo ese request. Si ustedes falla algo, ustedes van a tener que handlear ese error, de alguna manera mostrar, o sea, guardar un estado que diga, che, hubo un problema, y guardarlo. Si les falla algo, ustedes quizás quieran hacer un retry, entonces tendrían que definir alguna manera de, alguna estrategia de volver a ejecutar ese use effect, ese fetch que están haciendo. Si de golpe quieren que esa información quede callada, entonces si en otro momento se vuelve a hacer un request, esa información no la vayan a buscar de vuelta, sino que la usen desde un cache local. Si ustedes quieren que o sea, ir a buscar esa información que tienen guardada de vuelta cada cierto tiempo, van a tener que hacerlo, todo a mano. Entonces es en ese momento donde surgen estas librerías para hacer fetching de datos, manejo de estado centralizado y demás. Básicamente acá voy a hablar un toquecito de dos. Por un lado está React Query o TanStack Query, y por el otro lado SWR. Básicamente las dos son librerías que se usan para hacer estos fetching. No se encargan del fetching en sí mismo, eso lo tenemos que seguir haciendo a mano, pero sí de todo lo que va alrededor de eso. Y tienen una característica bastante útil, que es que esa información que fuimos a buscar, la guardan como en un caché. Entonces, por ejemplo, si yo uso React Query para ir a buscar información de usuario y hago el query a /user y yo le defino como una especie de tag que dice, bueno, este query se llama así. Si yo en otro lado vuelvo a hacer ese mismo query dentro de mi aplicación, digamos, lo hice en la lista de usuarios, pero necesito esa misma información en alguna otra parte y vuelvo a repetir ese query no se repite. Está centralizado dentro de React Query y lo tengo disponible en todos lados. Salvo que lo quiera repetir. Si yo lo quiero repetir, puedo hacerlo, pero tiene esa ventaja de que nos guarda el estado y no tenemos que estar pasándolo, no lo tenemos que mover un context, no lo tenemos que mover a Redux, no lo tenemos que mover a ningún lado. Por otro lado, estas dos librerías, SWR es una librería bastante más liviana, más simple, pero React Query tiene muchas más funcionalidades, es mucho más robusto, React Query es más como un framework en ese sentido. Básicamente nos resuelve el problema de estado de carga, o sea, nos devuelve, entre las cosas que nos devuelve, una flag que dice, che, estoy cargando, cuando termina de cargar, te devuelve la data, si hubo un error, te va a devolver un flag de error. A React Query vos podés definirle cuál es el time to live de la información que le queda cacheada, podés decirle cada cuánto ir a buscar información nueva, podés decirle si ejecutar o no el fetch cuando cambia algo. Son librerías que recomiendo mucho que usen en su aplicación porque les va a solucionar mucho la búsqueda el fetching de data y a su vez les resuelve mucho este estado centralizado. Para estado centralizado no son tan robustas como eh, las de diapositiva anterior, que se enfocan solamente en eso, pero sí para guardar información propia de fetch que haya habido que hacer. Por ejemplo, si ustedes quisieran guardar información de usuario que fueran a buscar, yendo a buscar después de login, ir a buscar cierta pieza de información, bueno, esa información va a quedar viviendo dentro de React Query. Entonces, si yo ejecuto ese mismo query en distintas partes, en distintos componentes, esos componentes van a terminar yendo a buscar el mismo dato. Entonces, no tengo que guardarlo en un estado centralizado, no tengo que guardarlo en el context, ya vive en React Query. Bien, hasta acá la parte de manejo de estado. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco sobre cómo darle estilos a nuestra aplicación.
Básicamente JSX funciona muy parecido a lo que es HTML plano. Esto de acá es JSX, que combina HTML con JavaScript viviendo adentro de mi componente. Tiene dos formas básicas de aplicar estilos. Por un lado, tenemos el tag style. Esto es igual que el tag style de HTML. Y ahí adentro nosotros le podemos pasar básicamente los estilos que queremos aplicar. La sintaxis es ligeramente diferente, porque básicamente lo que termina acá adentro, si nosotros estuviésemos en HTML puro, este segundo set de llaves no existe y le pasamos directamente los valores. Acá adentro lo que pasamos es un objeto de JavaScript con la información que necesita. En este caso le estamos cambiando el color azul y font size a 36 píxeles, o sea, el tamaño de la fuente a 36 píxeles. La nomenclatura de los estilos es un poco distinta. Usa camel case en lugar de snake case, pero porque bueno, básicamente esto es JavaScript, no es HTML, pero funcionalmente es lo mismo. Todos los estilos que podemos aplicar con CSS puro, digamos, funcionan acá. La otra forma de aplicar estilos, básicamente es a través de clases. Para el que no haya visto nunca nada de desarrollo web, una clase es como una especie de etiqueta que se le pone a un elemento de HTML que luego a través de definiciones de CSS podemos aplicarle estilos. O sea, básicamente lo que hace CSS es buscar todos los elementos, que hace el browser en realidad es buscar todos los elementos que machen con una determinada etiqueta de CSS y le aplica los estilos. En HTML uno lo hace solamente haciendo class igual y el nombre de las clases que le quiere poner. Como clase es una palabra reservada en JavaScript, acá usamos class. Pero fuera de eso funciona igual. Ahora, no siempre o no es lo ideal hacer esto inline como lo estamos haciendo acá, o no necesariamente usar clases. Entonces, o sea, eviten en lo más posible usar estilos inline, o sea, de esta manera. Traten de ir por clases o traten de ir por alguna versión superadora, que son, por ejemplo, estas librerías que nos permiten ya sea inyectar CSS o un estilo distinto, un enfoque distinto a manejar el sistema de clases. Por un lado tenemos Style Components y Emotion, CSS. Style Components y Emotion básicamente lo que nos permite es inyectar directamente el CSS adentro del JavaScript. Hacer lo que hace algo que se llama CSS in JS, que básicamente es hacer una definición de un componente que ya tenga el CSS inyectado. Incluso podemos modificar un CSS que ya existe, perdón, un componente que ya existe, agregándole partes de CSS. En eso las dos funcionan muy parecidos. Pueden usarlas o no dentro del TP. No estoy seguro si funciona en React Native, pero para lo que es el back office les puede servir. El loguito del medio, este que son como ondas, es una librería que está súper de moda, que se llama Tailwind. Tailwind básicamente funciona bastante distinto a estas dos que mencioné y también es distinto a otras librerías de CSS como frameworks de CSS como Bootstrap, por ejemplo. Básicamente lo que nos ofrece Tailwind es una lista de clases que nosotros podemos aplicar para que eso se refleje en forma de estilo. Nos ofrece un montón de clases que generalmente tienen un paralelo uno a uno con los estilos, pero no necesariamente, y nos permite hacer un montón de definiciones solamente desde la clase de cómo se tiene que comportar y ver un componente. Permite hacer definiciones de qué pasa en casos de que la pantalla sea de tal tamaño, de tal otro tamaño. Es bastante robusto lo que nos permite. A mí personalmente, y esto es 100% opinión, no me gusta el estilo. Me parece que si me tengo que aprender una lista de
de clases utilitarias para utilizar, mejor uso CSS a mano, pero es una opinión totalmente personal. A mí me gusta bastante más el enfoque de Style Components, pero cualquiera de estas librerías nos van a ayudar a escribir componentes, a escribir CSS mucho más integrado al componente. Bueno, un enfoque un poco distinto a lo que estábamos hablando recién es el de las Component Libraries. Básicamente son librerías que nos ofrecen un montón de componentes prearmados y listos para usar en nuestra aplicación. Básicamente la ventaja que tiene una Component Library es que nos ahorra el trabajo de tener que pensar cómo queremos armar cómo queremos que se vea nuestra aplicación. Si en algún momento se ponen a jugar, si no lo hicieron con HTML, van a ver que los componentes son horribles, en su versión más primitiva, más pura, y hay que agregar bastante CSS para que se vean bien. Y decidir qué significa que se vea bien, qué significa que tenga sentido, es algo bastante complejo. O sea, yo laburo hace un montón de tiempo como desarrollador frontend y soy bastante malo definiendo una UI que se vea bien estéticamente. De hecho, generalmente en los trabajos hay gente especializada en eso. La semana que viene creo que hay una clase especial con alguien de UX para dar un poco enseñar un poco cómo se hace ese laburo, cómo se encara, cómo se piensa. Pero en caso de que no tengamos, o incluso si tenemos, estos componentes nos ahorran el trabajo de tener que hacer todo ese estirado. Nos permite enfocarnos solamente en cómo se compone nuestra UX y no en los elementos en sí. Nos ahorran bastante tiempo, hace que todo luzca bastante más consistente, bastante más prolijo. Nos dan incluso cierta posibilidad de personalización de esos elementos, pero a su vez nos restringen un poco. Y estos elementos también son los culpables de que muchas veces entren a un sitio y vean que es exactamente igual a otro sitio que conocen. O sea, cuando ustedes, eh, ahora quizás justo hay otra moda de esos sitios todos violetas de AI, pero por ejemplo en una época cuando salió Bootstrap y todo el mundo estaba laburando en Bootstrap, todos los sitios se veían más o menos igual. Bueno, esto es viene un poco de ese lado. Nosotros acá le dejamos 3 propuestas de librerías de componentes que están bastante buenas. La primera es Material UI. Básicamente es una librería de componentes para React que implementa Material UI. Material UI, para el que no sepa, es como una especie de, no diría una guía de estilo, sino más bien una forma de pensar cómo se tiene que ver el sitio. Es la que definió Google y todo el ecosistema de Android tiene ese mismo estilo. Y es el que se usa en un montón de lados en la web. Básicamente plantea todo como si fuese una superposición de hojas y demás. Bueno, si buscan muy, van a ver que les define un sinfín de componentes, les da una guía de estilos, les explica cómo usarlo. Luego, la segunda sugerencia es Ant. Ant tiene es mucho menos opinionada, no está basada en Material UI, está basada en básicamente dar una serie de componentes que engloban un montón de funcionalidad y que permiten estilearlos un montón, o sea, es bastante más, más, más simple como UX, pero permite hacer un montón de cosas más. Estas dos son para React, la tercera está pensada para React Native, que se llama Paper. Paper también es una implementación de Material UI, pero los componentes funcionan todos en React Native. Básicamente, tengo la duda de si sigue siendo un requerimiento no funcional, estoy casi seguro que sí, pero
en el TP les vamos a pedir que usen Material como guía de estilos. Entonces, más que recomendado, y anótenselo desde ahora, péguenle una mirada a Paper, les va a solucionar más de un problema. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, sigamos. Vamos a hablar un poquitito de estrategias de rendering. Ya hablamos de rendering, pero sobre cómo renderiza un componente, pero vamos a hablar un poco de dónde se renderiza y cuándo se renderiza. En un principio, un sitio web era completamente generado en un servidor. O sea, ya sea esa web que vimos al principio, cualquier web hecha con PHP durante el principio de los 2000, cualquier cosa que vieran en esa época, era básicamente un montón de HTML, se definía en el servidor y se devolvía eso, se devolvía el HTML ya completo. Fin. Incluso ya existiendo JavaScript y todo, lo único que hacía JavaScript era después inyectarse en la parte en el cliente y hacer cosas desde el cliente, pero no mucho más. A medida que va avanzando JavaScript y se va volviendo más complejo el ecosistema, se produce un cambio de paradigma y se deja de dibujar en el servidor para empezar a definir cómo es la UX en el frontend, o sea, en el cliente directamente. Básicamente, el servidor dejó de servir HTML con todo el contenido, devuelve solamente un HTML mínimo que le dice, che, acá tenés, esta es el JavaScript que tenés que ir a buscar y estos estilos, qué sé yo. El browser va, busca la información que necesita, parsea ese file de JS y es esa aplicación en JavaScript la que le dice cómo tiene que dibujar esa UI. Y todos los elementos los define ese propio JavaScript que descargó. Este es el enfoque que toma React, por ejemplo, en su forma más pura y original. Mismo lo que hacía AngularJS, lo que hacía Vue en sus primeras versiones, básicamente es esto. ¿Qué ventajas tenía esto? Bueno, básicamente toda esa información pasaba al lado del cliente, el cliente ya tenía toda la información que necesitaba para hacer todo lo que necesitaba durante la estadía del usuario en la página, tenía información sobre cómo navegar, ya sabía cómo hacer absolutamente todo. Entonces eso nos ahorraba tiempo, porque nos ahorraba tener que ir al servidor y traernos información cada vez que navegábamos. Con esto surgen lo que se llama SPAs, Single Page Application. O sea, bajamos una vez un bundle de JavaScript y a partir de ahí todo el resto de la aplicación era una sola página. No había que navegar. Entonces no había que volver al server, salvo para hacer data fetching, por supuesto, o para guardar información, pero en lo que hace a la UX, nos quedamos a vivir ahí. Esto fue, o sea, de golpe hacia 2014 pasó a ser como el estándar, todo el mundo iba por este lado, cualquier sitio moderno era una SPA, pero lógicamente esto tiene una serie de desventajas. La primera es el tiempo de espera. O sea, si nosotros en vez de bajar un HTML plano, pasábamos a bajar un bundle de JavaScript, o sea, un bundle de JavaScript básicamente es, nosotros escribimos una aplicación, hacemos un build, eso nos genera un archivo comprimido, todo lo que queramos, pero es un archivo gigante y eso es lo que bajamos. Ese archivo era mucho más pesado que el HTML plano y el poquito de JavaScript que podía tener antes, entonces los tiempos de carga se empezaron a incrementar. Si hacíamos una aplicación chica, no era nada significativo, pero a medida que uno va creciendo en lo que es la aplicación y en lo que hizo, este archivo puede empezar a crecer. Surgieron diversas alternativas como para cortar eso, uno puede
armar múltiples bundles, entonces ir a buscar información, pedazos de JavaScript solamente cuando los necesita y usarlos ahí y de esa manera reducir los paquetes. Sigue siendo un tiempo de espera largo. Y el otro gran problema que venía de la mano de eso es un mal SEO. SEO es Search Engine Optimization. Básicamente es cómo ve un motor de búsqueda, Google, por ejemplo, a nuestra aplicación. Ahora ya no es tan así, pero en su momento, o sea, lo que hacía Google como estrategia de indexado de la página era entrar, navegar, leer lo que hay y en base a eso indexar. El problema es que cuando vos tenés una SPA y entras, no tenés HTML. O sea, no tenés nada. Entonces el crawler de Google, el robotito entraba, miraba, no hay nada, me voy. Entonces esas quedaban bastante mal indexadas. Hoy por hoy ya se supone que pueden correr cierta parte de JavaScript, entonces eso ya no es tanto un problema. Pero bueno, en un principio era un tema. Y entonces acá empieza una serie de siglas bastante confusas y todas muy parecidas, que son distintas estrategias de renderizado. Bueno, por un lado, la primera, CSR, es Client Side Rendering. Client Side Rendering es lo que veníamos hablando hasta ahora, el SPA. El cliente recibe un JavaScript y en base a eso te genera toda la UI. No tenés que volver al servidor, el tiempo de descarga es más grande, el bundle de JavaScript que tenés que bajar es más grande, tiene mal SEO, tiene ventajas y desventajas. Esto lo podemos encontrar en la versión base de React y en Next.js, por ejemplo. Next.js es básicamente un framework de React bastante robusto, opinionado, que tiene un millón de funcionalidades. Hoy por hoy es una de las opciones por las que recomienda ir el propio sitio de React cuando quieren arrancar una aplicación de cero. Igual ahora después vamos a charlar un poquito de eso. Bueno, esa era una corriente. Principalmente, pero no solamente enfocados en resolver el tema de SEO, surge la segunda columna que se llama Server-Side Rendering. Server-Side Rendering, como su nombre lo indica, es renderizar del lado del servidor. Que básicamente fue reinventar la rueda y volver al principio. O en algún punto reinventar la rueda y volver al principio. Básicamente el servidor recibe un request, un pedido, ejecuta el JavaScript, dibuja la pantalla y manda eso al lado del servidor. El cliente recibe por un lado ese HTML, pero también recibe el JavaScript y se produce un proceso que se llama hydration, o sea, la rehidratación. Básicamente, el servidor puede devolvernos HTML, pero ese HTML no es un HTML interactivo, no es un HTML que tenga funcionalidad, un HTML plano, fin. Entonces, el cliente agarra el HTML, lo dibuja, y inmediatamente después de dibujarlo, agarra el JavaScript, lo parsea, vuelve a generar esa pantalla, esa vista, y nos da, y la dota de funcionalidad. ¿Cuál es la ventaja de esto que parece más laburo? Bueno, ante todo, el menor tiempo de respuesta. Y el problema que nosotros teníamos con Client-Side, uno de los problemas que nosotros teníamos con Client-Side Rendering era que llegaba o sea, nosotros nos llegaba un JavaScript y capaz que hasta que terminaba de parsear todo el JavaScript, descargar todo lo que tenía que descargar, lo procesaba y hacía todo el laburo, teníamos un par de segundos. Y un par de segundos, hasta que mostramos algo de contenido interesante, es un problema. Está medido que si vos tardás más de, no me acuerdo si eran 3 segundos, cuánto tiempo, en mostrar un sitio, tenés una caída enorme de gente que se queda esperando que el sitio cargue. Entonces, uno debería enfocarse en mostrar lo más rápido posible algo de contenido. Server-Side Rendering permitía eso. Vos ya te bajaste el HTML. Entonces, enseguida mostraste algo. Una versión que no sirve, que no es interactiva, pero es muy rápida. La otra ventaja es que solucionas el problema del SEO, porque ahora sí existe contenido en tu aplicación. O sea, cuando entra el crawler de Google,
encuentra contenido, lo lee, todo bien, te puede rankear y te mejora. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Obviamente es más complejo. Tenés mucha más carga en el servidor, porque ahora el servidor se tiene que encargar de renderizar de vuelta. Para algunas cosas tenés bundles más pequeños, para otras no, porque en definitiva vos tenés que bajarte todo, pero ahora tenés muchas más idas al servidor, porque vos tenés un bundle para cada página. Pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Originalmente Next.js tenía esta funcionalidad así medio por excelencia, pero también la soporta Byte y Remix. O Bit, en realidad no es Byte, es Bit, porque es en francés. Una tercera alternativa a este mecanismo de renderizado es SSG, Static Site Generation. Básicamente es parecida al server-side rendering, pero para sitios más estáticos. Lo que se hace es, en tiempo de compilación, ya generar las vistas y tener todas las vistas pregeneradas. El sitio puede tener cierto JavaScript, por supuesto, y cierta funcionalidad, pero las vistas ya son estáticas, ya están listas. Esto tiene una gran ventaja, que es que vos te bajás un recurso que ya está listo, ya está armado. Entonces es recontra rápido, es más rápido por escándalo de los tres. La ventaja, bueno, por un lado tenés una UI un poco menos dinámica, porque ya está prearmada, y el build del sitio es más lento, porque imagínense que ya no tenés que buildear un JavaScript que hace cosas, sino que tenés que buildear cada una de las páginas. Esto se usa mucho, por ejemplo, para un blog. O sea, un blog es un contenido bastante estático, entonces eso no va a cambiar. Pero si vos de golpe tenés un blog que tiene 2000 entradas, cuando vos buildees tenés que buildear esas 2000 entradas. Es un problema. Bueno, ¿quiénes nos permiten hacer esto? Bueno, Next.js y Gatsby. Gatsby se enfoca puntualmente en este caso. Hasta acá, ¿cómo vienen? Todo bien, todo bien. Bien, todo bien. Perfecto. Bueno, hasta hace poco estos eran 3 mecanismos más importantes, pero hace relativamente poco, capaz que un par de años, pero no mucho, empieza a hablarse de React Server Components. React Server Component básicamente se introduce con React 18. Actualmente estamos en React 18, está laburando en React 19, pero está tienen algunos problemillas de algunos cambios que metieron que rompieron cosas, así que bueno, está medio demorado. Y se usa desde Next.13. Next.13 nos permite tener esta parte de Server Components. Básicamente nos permite una estrategia híbrida de renderizado. Podemos definir algunos componentes que son Client Components y algunos componentes que son Server Components. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que si tenemos algunos componentes que son más estáticos o que necesitamos que hagan menos cosas, podemos hacer que el mismo servidor los genere y nos devuelva ese HTML. Y eso nos soluciona algunos problemas. Por otro lado, si tenemos componentes más dinámicos, componentes que tienen que ser que no tiene sentido que los genere el servidor, los podemos generar directamente en el cliente. Esto no quiere decir que no podamos hacer toda la aplicación en el cliente o toda la aplicación en el servidor, pero la idea de esto es tener un poco un enfoque híbrido. Una ventaja que tiene también generar componentes en el servidor es que permite hacer algo que se llama streaming de componentes. Streaming de componentes es básicamente a medida que tengo que ir a buscar, no sé, data a algún lado, y a medida que voy teniendo data para ir dibujando, yo ya puedo ir mandando esos componentes al cliente y el cliente irlos mostrando a medida que los va teniendo. La ventaja que tiene esto es una mejora en la performance, porque de golpe hay las cosas más estáticas, más simples, ya las podemos mandar renderizadas, eso nos ahorra tiempo, nos reduce el bundle de lo que tenemos que hacer. El cliente se enfoca solamente en la parte interactiva. Pero bueno, es un enfoque bastante nuevo, bastante inmaduro en algunos puntos, le falta todavía
como una especie de, ¿cómo decirlo? Como cierta madurez, ciertos patrones de cómo utilizarlo de manera eficiente. Le agrega una capa de complejidad bastante grande a algo que ya de por sí no es tan simple. Entonces, lo cuento más anecdótico que para que lo intenten hacer, pero para que sepan que existe. Bueno, y la última, la última tanda de diapos es básicamente cómo podemos crear una aplicación. Esto va un poco así. React es, como les decía, es solamente una librería para crear UI y lo que hace, necesitamos contenerla dentro de una serie de cosas. O sea, no, es medio complejo de usar así nomás. Entonces, originalmente nos ofrecía una CLI, o sea, algo para usar vía línea de comandos, que era para generar una aplicación que se llama Create React App. No existe más, sí existe, ya está medio deprecado. La documentación de React recomienda enfocarnos en alguno de estos tres frameworks, si se quiere, para generar una aplicación de React de cero. Por un lado tenemos Bit. Bit es el más simple, es muy fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo, de hecho, con Bit. Solo sirve para client-side rendering. Básicamente nos genera un sitio, una aplicación de React pelada con lo mínimo indispensable, pero lista para usar. O sea, ser opinionado, solo genera lo que necesitamos y ya. Bit funciona con distintos lenguajes aparte, tiene templates para un montón de lenguajes, está bastante bueno. Luego tenemos Next.js. JS es como el framework hoy por hoy. Básicamente soporta client-side rendering, server-side rendering, React Server Components. Tiene un montón de funcionalidades, define su propio router, define un montón de estrategias para manejo de imágenes, tiene su propio hosting en Vercel, que es la compañía dueña. O sea, nosotros podemos hostear el sitio, de hecho lo pueden hostear el que va normal ustedes, lo pueden hostear gratis. Eh, tiene caches, está preparado para levantar una especie de BFF, o sea, una especie de backend chiquito que vive en el medio entre el backend posta y el cliente. Eh, el tema es que tiene una curva de aprendizaje bastante más compleja porque tiene todas estas cosas de fondo. Es profundamente opinionado. Hay una forma muy clara de hacer las cosas. Bastante más complicado. O sea, y a veces es medio, puede ser bastante confuso. Hay una charla de hace 2 cuatrimestres que dio el fundador de Vercel, que es argentino, de una charla acá bueno, la materia anterior, en realidad, en taller de programación 2, si la quieren ver, la pueden ver en YouTube, estuvo bastante bueno. Y la tercera opción que menciono, no lo usé nunca, pero escuché buenas cosas. Remix ofrece server-side rendering, client-side rendering. Es un poco más sencillo y más rápido que Next, se supone que es el más rápido de todos, pero también ofrece un montón es un framework completo como Next, ofrece opciones de routing, ofrece un montón de cosas de fondo. Tiene un montón de features, tiene menos que Next y tiene una comunidad más chica. Y con eso terminamos esta parte más teórica, si se quiere. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que por ahora no. Calculo que cuando me ponga a hacerlo. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es yo armé una especie de mini workshop para
para poder ejercitar algunas cosas que vimos. No vamos a hacer nada muy complejo, básicamente lo que vamos a hacer es generar una pequeña aplicación en React de cero. Vamos a ir dotándola un poquitito de funcionalidad y si nos da el tiempo, se van a bajar un repo que les voy a pasar y pueden usarlo para, vamos a usarlo, en realidad no es que pueden, vamos a usarlo para dotar de más funcionalidad la aplicación. Yo sé que hoy juega Argentina y yo también tengo ganas de verlo, así que vamos a ver hasta dónde llegamos hasta las 9 y después nada, vemos cómo seguir. Entonces, bueno, denme un segundito que preparo todo y empezamos a verlo. Bueno, bueno, como les decía hace un rato, vamos a usar Bit como herramienta para generar nuestro sitio. Básicamente, Bit nos ofrece una línea de comandos, un CLI, para generar nuestra app. Yo voy a voy a usar el template de React con TypeScript. Ustedes no están obligados a usar TypeScript, pero eh, está bueno, a mí me gusta. Fíjense. Lo primero que vamos a hacer es tirar. Yo voy a usar Yarn, ustedes pueden usar NPM, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero a fines de lo que hace al TP y al desarrollo que van a hacer ustedes, no hay mucha diferencia. Es otro manejador de paquetes. Tiramos yarn create bit. Nosotros vamos a llamarlo en vez de React Workshop. Ahí vamos a poner React Workshop 1. Y vamos a usar el template de React-TS. Vamos a usar un problema acá de versiones de Node. Ahí estamos. Vamos de vuelta. Con eso nos crea el directorio ya configurado. Entramos acá. Vemos que tenemos básicamente el directorio ya nos generó un readme, nos generó un index, nos generó una carpeta de public, un source y demás. Install para que levante y nos genere el log file. Un log file básicamente, tanto en EPM como en Yarn, es un archivo que guarda información sobre las versiones que estamos usando de los paquetes que son dependencia para después conciliarlo cuando tenemos que usar la aplicación en distintos computadores. Bueno, y levantamos el sitio con Yarn. Les voy a compartir mejor. Toda la pantalla, así pueden ver lo que generamos. Profe, ¿cuál es la principal diferencia entre NPM y Yarn? O sea, ¿cuáles son los beneficios de uno? Son dos paquetes distintos, dos managers distintos. Uno, Yarn es un poco más seguro, es un poco más rápido, maneja un poco mejor las dependencias. NPM es el original, es el que viene con Node, pero el principal tema es que se fue quedando un poco en el tiempo, termina siendo un poco más lento, resuelve un poco peor en algunos casos complejos las dependencias y es más susceptible a vulnerabilidades, nada más. O sea, pueden usar cualquiera de los dos. Ok. Incluso Node hace un tiempo, ahora en la próxima versión de Node supuestamente lo van a bajar, pero había definido algo que se llama Core Pack, que básicamente nos dejaba usar
o sea, mapeaba Corpac a el manejador de dependencias que usa el proyecto, entonces nos independizaba de que si vos querías usar Yarn y yo NPM, bueno, usabas Corpac y Corpac terminaba usando de fondo cualquiera de los dos. Y traducía como las instrucciones a los. Hay otras alternativas. Hace poco salió Boon y Boon tiene su propia versión. A fines del TP no va a cambiar demasiado, pero bueno, es esa preferencia. Yo me acostumbro a usar Yarn. Bueno, entonces, básicamente con YarnDev levanté el sitio y este es el sitio pelado que nos generó este bit create que usamos. Ahora bien, vamos a empezar a generar un poco de código para armar un pequeño sitio. Vamos a abrir un nuevo Visual Studio. Tengo como 452 Visual Studios abiertos, así que vamos a ver acá. Bien, ahí vamos. Bueno, vamos a agrandar un poco. Díganme si se ve o si agrando la fuente. ¿Puedes agrandar un poco? ¿Ahí está mejor? Sí, ahí está perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, esto es lo que nos generó Bit como configuración inicial. Básicamente tenemos este archivo de yarnlock. Es un quilombo, no tratan de leerlo, pero básicamente indica qué versiones usar. Es como un árbol de dependencias. Este byteconfig, en un rato vamos a modificarlo, pero son configuraciones y queremos customizar esto que armó. Es la configuración de TypeScript. De nuevo, esto no lo tocamos. Más archivo de configuración de TypeScript, el README. Esto, bueno, es un README genérico de cómo usar esto, un poco de cómo configurarlo. Esto es un friendly reminder. Escriban los README de las aplicaciones que armen, de las APIs que armen. Está bueno que el README diga cómo levantar la aplicación, cómo usarla, qué dependencias instalar, toda la información que ustedes crean necesaria, agréguenla. Ya lo tuvieron que hacer un poco para el TP0, háganlo para Drupal también. Bueno, estos package.json, básicamente el package.json es como el archivo de configuración central de toda aplicación de JavaScript. Tiene un montón de información de el nombre, si es privada, la versión. Tiene los scripts que podemos correr. Nosotros hace un rato usamos yarndev para levantar el sitio. Bueno, acá tenemos el que hace ese script dev. Básicamente se llama a bit. Tenemos el build cuando queramos generar una versión productiva del sitio. Tenemos ESLint para lintear y corregir estilos en nuestro código. Después tenemos una sección de dependencias, básicamente las dependencias que va a tener nuestro sitio. Como yo les decía, Bit hace todo bastante de cero. O sea, no instala casi nada, instala lo mínimo indispensable, por eso solo tiene dos dependencias, React y React DOM. Y las dependencias de dev, básicamente la diferencia entre dependencia y dependencia de dev o de dependency es que las dependencias posta van en dependency, las dependencias de dev, que solamente influyen al momento de desarrollo, van en dev dependency. Por ejemplo, TypeScript solo sirve, no sirve en tiempo de ejecución, o sea, no se usa. Entonces es una dependencia de desarrollo. Y es lint, que sirve para hacer linting, para prolijar el código, no sirve en la versión productiva. Los plugins de Bit tampoco sirven. Básicamente cualquier cosa de estas, por ejemplo, si eventualmente quisiéramos agregar algo de testing, la librería de testing iría como como dependencia de dev y así sucesivamente. Luego tenemos este index.html. Si ustedes recuerdan, al principio de la clase yo les decía que lo que descarga inicialmente
el browser, cuando nosotros entramos, es este index.html. Este index básicamente tiene una estructura mínima de HTML con algo de información, tiene el título y algunos datos más, pero lo que es más importante, tiene este tag script que dice dónde vive el JavaScript que tiene que descargar. Y acá está el JavaScript que va a hacer todo lo que tiene que hacer. Bueno, configuración del linter, el gitignore, igual que en todos, una carpeta de public, que básicamente son para recursos públicos, una carpeta de node modules, que no vamos a tocar, pero es donde están instaladas las dependencias, y la carpeta source, que es donde vive la aplicación per se. Si ustedes se acuerdan acá, en index.html hablaba de source barra main. Y main es donde se inicia nuestra aplicación en React. Toda aplicación en React arranca, aun si está oculto, como en el caso de Next.js, arranca con un create root, que básicamente va a buscar, en este caso, un elemento root, puede ser otro elemento, y va a hacer un render de estos componentes que definimos nosotros en ese lugar. O sea, va a venir acá a index, va a buscar este div que tiene id root, y acá se va a enganchar el sitio o sea, toda la aplicación de React que estamos armando. Main, en este caso, llama a app. App es otro componente que está acá. Y esto es básicamente el JSX que genera lo que estábamos viendo como ¿dónde estaba? Acá, esto. Todo esto se traduce a esto. Fines prácticos, vamos a poner toda la mierda. Ahora bien, nosotros vamos a tratar de armar una página o una aplicación que tenga varias páginas. Para eso vamos a necesitar agregar algo que se encargue del routing. Obviamente nosotros podríamos encargarnos del routing si quisiéramos, pero no vamos a reinvertir la rueda. Hay más de un router posible. Yo les recomiendo que no salgan de el router propio del framework que van a usar. Si van a usar Next o Remix, usen el router de ellos. O vamos a usar el oficial de React, que es React Router DOM. Entonces vamos a batar un toque del server y vamos a instalar una dependencia. La dependencia con yarns se agregan con yarn add y el nombre de la dependencia. Si queremos agregar una dependencia con npm, hacemos npm install. Y listo. Con eso agregamos una dependencia. Ahora vamos a venir para acá. Vamos a agarrar esta versión, este app.csx. Vamos a cambiar un poquitito la forma de escribir el componente, solo por gusto, digamos, porque me gusta más esta notación, no hace falta. Y vamos a empezar a trabajar en agregar el router. ¿Una pregunta hasta acá? Bueno, supongo que no. ¿Cómo agregamos el router? Bueno, importamos la dependencia. Vamos a necesitar crear browser router y el router provider. Un router provider es lo que yo les hablaba antes de un context. Bueno, básicamente es eso. Es un context que tiene información de las rutas. Vamos a crear este elemento router. Usamos create browser router. Y acá adentro esto recibe un array de rutas, básicamente. Cada uno de estos nodos cada uno de estos elementos es una ruta. Una ruta consiste en un path y un elemento. Puede haber más cosas, por ejemplo, una ruta puede recibir parámetros. Y en elemento, yo acá metí JSX directo solamente para mostrar qué es lo que va a hacer. Pero acá ustedes pueden definir un componente, que es lo que vamos a hacer a continuación, y lo devolvemos como elemento que representa esa ruta. No, esto saben que vamos a hacerlo, vamos a moverlo un poquito, vamos a generar una nueva carpeta. Esta carpeta la vamos a llamar router. Y acá vamos a definir el archivo index.
Y en index vamos a copiar lo que estábamos haciendo recién. El archivo tiene que ser tsx o JSX, porque básicamente va a ser un archivo de JSX o de TSX, que es la versión TypeScript de JSX. Entonces definimos eso y hacemos la definición de un componente router. Un componente router tiene esta pinta. Es un componente, que es una función, que lo único que devuelve es el provider. Y vamos a exportar router. Listo. Entonces, definimos un context al cual en su variable router le pasamos router, que es este elemento que nosotros definimos acá arriba y contiene información sobre cómo navegar un sitio. Ahora, vamos a la aplicación, vamos a borrar esta parte que no vamos a necesitar al final, vamos a borrar esta parte que tampoco la vamos a necesitar, y lo que vamos a importar básicamente es la dependencia que acabamos de definir. Perdón, es el componente que acabamos de definir. Router de la carpeta router. Y acá adentro lo único que tenemos que hacer es que nuestra aplicación devuelva nuestra ruta. Si venimos acá y levantamos de vuelta el servidor, ustedes pueden dejar el servidor corriendo, estos, tanto Bit como Next, como cualquier servidor de React que usen, va a tener en desarrollo algo que se llama hot reloading, que básicamente cualquier cambio que ustedes hagan a su código lo pueden ver representado automáticamente. Y vienen acá y se hide. Ahí es básicamente lo que nosotros dijimos que devuelva la ruta home, digamos. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Ahora, nosotros, por ahora es algo súper chico, no vamos a querer que las rutas, que la definición del elemento que representa cada ruta esté adentro de este archivo index, lógicamente. Vamos a querer que sea un componente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que generar un componente que represente la vista. Acá ustedes pueden ponerlo donde les parezca. Búsquense una guía de qué estructura seguir. Yo voy a usar esta que me gusta a mí, pero pueden usar cualquier otra. Defino una carpeta screen. Screens. Y adentro de la carpeta screens voy a generar un home.tsx, que básicamente va a ser la pantalla home. Yo acá voy a hacer un copy paste, ahora después vamos a generar lo que es el contenido. Básicamente, home lo único que va a tener es una lista de usuarios. Esta lista de usuarios es un componente que dibuja una lista. Entonces vamos a definir ese componente. Vamos a crear una carpeta nueva que se llame components. Y adentro de components vamos a definir users list.tsx. ¿Y acá qué hacemos? Vamos a ver qué puede hacer una lista de componentes. Entonces no hace falta que usen TypeScript. Yo lo voy a usar porque me gusta la consistencia que le da. Defino dos tipos. Defino el tipo usuario, que básicamente va a tener estas propiedades. Y defino las propiedades que va a recibir mi componente. Y ahora definimos el componente. Users list igual, bueno, la Copilot me está dando una mano. Y vamos a poner esto. Entonces, ¿qué hicimos acá? El componente de user list, importante, el componente siempre empieza en mayúscula. Recibe una serie de propiedades. Entre las propiedades está este users. Y devuelve un pedazo de JSX porque es un componente. Este JSX lo que es un div contenedor y adentro va a iterar sobre la lista de usuarios. Lista de users, hace un map, que básicamente es una forma de iterar, y va a devolver para cada uno de esos elementos un pedazo de JSX que nos va a mostrar el ID de usuario, nos va a mostrar el nombre
nos va a mostrar el email. Y luego hacemos un export de users. Y listo. Vamos acá. Esto no anduvo. Vamos a ver por qué. Listo. Ahí está. Entonces, de esta manera generamos un componente que vive adentro de una screen y va a renderizar cuando tenga información. Por ahora le estamos pasando un array vacío, una lista de usuarios. Ahora, ya que tenemos esto armado, vamos a venir al router y le vamos a decir que en vez de este div que dice hi, devuelva user list. No, devuelva home. Y home importamos de screens. Entonces listo. Ahora, este screen, este elemento, este componente, básicamente es el que va a dibujar el contenido de nuestro sitio. ¿Se entiende más o menos lo que hice? ¿O es mucha magia negra? ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, ahora bien, vamos a tratar de... O sea, acá necesitamos información de usuario. ¿De dónde la sacamos? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es agregar una nueva dependencia que básicamente nos permite hacer queries. O sea, nos permite en realidad es hacer requests vía HTTP. Vamos a agregar dos dependencias. Por un lado, una que ya mencioné durante la clase, que es React Query, que básicamente nos va a permitir hacer todo ese manejo de caché, de estado y demás. Y por el otro lado, una más simple, esta la van a usar si inauguran con Node como backend o en cualquier otro framework. Van a usar esta que se llama Axios. Axios básicamente es un HTTP client. Es un wrapper sobre un API del browser que se llama Fetch. Y básicamente lo vamos a usar para hacer todos los requests que tengamos que hacer. Entonces, vamos a ir ahora a nuestra aplicación y vamos a configurar este React Query. Vamos a importar algunas dependencias. Luego vamos a generar el query client y vamos a wrapear con nuestro wrapper, con nuestro provider, a nuestro router. Acá tenemos nuevamente un caso de, ¿cómo se dice? Tenemos un caso de un context, ¿sí? O sea, básicamente después nosotros desde adentro de los hijos de este query client provider vamos a poder consumir el query client y hacer las operaciones que tengamos que hacer. Bueno, con eso ya hicimos el primer setup. Ahora vamos a ir a la home y en la home vamos a empezar a robustecerla un poco para que en lugar de solamente devolver un componente, haga un query y devuelva algo más. O sea, lo primero que vamos a hacer acá es importar un hook. Empiezan a aparecer los hooks que mencionábamos. En este caso es un hook custom que viene de React Query, que es useQuery. Básicamente lo que va a hacer es ir a buscar ese context que teníamos y darle funcionalidad. Vamos a importar también Axios, que es nuestro HTTP client, y es lo que vamos a usar para ir a hacer el fetch propiamente dicho. Yo acá, por un tema de estar usando TypeScript, voy a hacer una definición también de un tipo user, y ahora sí, vamos a hacer el query. ¿Cómo deberíamos hacer este query? Bueno, básicamente definimos un const, una constante, que nos va a devolver, por un lado, data, que es la información propia de la, se dice, de lo que estamos yendo a buscar el servidor, is loading, porque nos interesa saber cuál es el estado
del query que estamos haciendo. Así podemos mostrar algo que nos indique el usuario, che, está haciendo un query, espera, y cerro, que es, bueno, algo no undo, básicamente. Miramos use query, en este caso le definimos user porque queremos tiparlo, y vamos a hacer lo siguiente. Esto necesita que le pasemos un objeto que tenga una query key users. Esta query key básicamente es la key de la calle que vamos a terminar usando. O sea, básicamente cuando nosotros volvamos a pedir información de usuarios, como vamos a hacer ahora, si nosotros queremos repetir exactamente el mismo query, vamos a usar exactamente la misma query key. Entonces, React Query va a saber que ese query ya lo hizo, entonces nos va a devolver la información que tiene cacheada en lugar de ir a buscar de vuelta. Y luego definimos una query function, o sea, una función que hace lo que nosotros queremos hacer. En este caso, ir a buscar información de usuario. Definimos una función asincrónica y le decimos que devuelva algo que va a ser asincrónico y hacemos axios http client.get, o sea, va a ser un get vía http y le definimos una URL. Acá lo que vamos a hacer es definir una URL de un servicio. Nosotros podríamos escribir acá un string fin, o sea, ponerle http donde sea que yo tenga hosteada mi API, pero vamos a tratar de ser un poco más prolijos, como ustedes deberían serlo en el TP grupal. Entonces vamos a usar una variable de entorno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, venimos acá y le pasamos esto. Esta es la forma de consumir una variable de entorno en Bit. Si ustedes usasen Node o Next.js o cualquier otro, van a tener que hacer algo que se llama process.env y ir a buscar la variable. En este caso, no, desde Bit se hace así. Entonces van a buscar la variable de esa y arman la ruta de /users. Y terminan devolviendo eso. No sé por qué me está fallando. Déjenme revisar el machete, listo, ahí estamos. Ah, ya sé. Bueno, cuando definen el query key, tiene que ser un array de keys. Y cuando bueno, en fin. Ahora, lo que esto nos permite a nosotros es, por un lado, ir a buscar esa información, por otro lado, manejar distintos estados en la medida de que se vayan prendiendo las distintas flags. Por ejemplo, en este caso podemos ver que si está cargando, podemos definir que nos muestre, en lugar de la lista de usuarios, un mensaje de carga. Si de golpe hay un error, podemos definir que nos muestre un mensaje de error. Y en caso de que todo esté bien, vamos a hacer que nos devuelva data.data. No sé por qué se quedó quejándose eso. Bueno, después revisamos, igualmente ya tenemos que ir cortando. Pero bueno, de esta manera esto va a terminar devolviendo, dependiendo del estado de nuestra API o de nuestro API call, en realidad, información distinta. Vamos a dejar acá. ¿Se entendió? Medianamente. Sí, en general sí. Ok,
después, si nos da el tiempo, en la clase que viene, tratamos de completar un poco el ejemplo y que ustedes hagan la parte que les correspondería a ustedes en el workshop, pero bueno, vamos a dejar acá. Bueno, ¿tienen alguna consulta? Yo tuve una consulta, pero el tema de los grupos. Ah, sí. No No sé. sé, yo Ah, como bueno, estoy solo. ¿hay alguien más que esté? Esperen. No, bueno, terminamos de. Ahora vemos eso, así por los dos queda grabado. ¿Alguien más tiene alguna consulta respecto a la clase? Bueno, entonces cerramos la grabación acá y